Marcos capítulo 5. El endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Nota: Mateo 8:28 menciona a dos endemoniados, en tanto Marcos y Lucas 8:27 solamente a uno, probablemente el más violento y prominente de ellos. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido echadas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Nota: los demonios temen ser echados al abismo antes del día del juicio. Véase Mateo 8:29 y Lucas 8:31. Versículo 8. Porque les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Nota: en el griego, el tiempo verbal utilizado en le decía indica que Jesús repetidamente había ordenado al espíritu inmundo salir. Los demonios no quieren ser despojados del cuerpo que ocupan y a veces lanzan fuertes ataques. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Nota: legión. Una legión romana agrupaba 6.000 hombres. Ese término ha llegado a significar un grupo bien organizado y con un gran poder. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Riqueza literaria. Nota: juicio cabal. Tener una mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar, de salvar y la mente. La palabra describe nuestro comportamiento y actitud al acercarnos al final de los tiempos. Primera de Pedro 4:7. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Nota: se desconoce el por qué Jesús permitió a los demonios entrar en los cerdos. Quizás quiso dar una lección objetiva a la gente de esa región, obviamente más preocupada por los daños de la propiedad que por la liberación de su compatriota. Versículos 14 al 17. Claramente Jesús valoraba más a la gente que a la propiedad. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que la dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nota: en lugar de ordenar al hombre que no lo divulgara, como en el caso de las sanidades en Galilea, Jesús lo comisionó para que diera testimonio de su liberación, experiencia, posiblemente porque en esa región gentil no se habían encendido los sentimientos mesiánicos del judaísmo. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús, también se puede ver en Mateo 9:18 al 26 y Lucas 8 del 40 al 56. Versículo 21.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Nota: Jesús desea perfeccionar la fe de la mujer y guiarla a una confesión pública de su fe. Él retribuye su testimonio asegurándole que puede irse en paz. Dinámica del reino, el lugar de la fe persistente. Sanidad divina. Este pasaje relata el caso de una mujer desesperada cuya sanidad fue el resultado de una fe grande y persistente. Su enfermedad la hacía ceremonialmente inmunda y la descalificaba para mezclarse con la gente. Sin embargo, ella estaba tan segura que decía: Si te tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 28. Jesús no la reprendió, pero con el propósito de asegurarle sanidad y salvación, demoró su misión en el hogar de Jairo, cuya hija estaba moribunda. Más tarde Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero aquí se detuvo a ministrar a una enferma que tenía una fe positiva. Que una fe persistente como aquella haya sido recompensada no quiere decir que la sanidad o cualquier otra obra de Dios se puede ganar mediante el esfuerzo humano. Más bien ilustra la necesidad de ser intrépidos en la fe, de no dejarnos disuadir por las circunstancias o desalentar por los otros. Al que cree todo le es posible, 9:23, y todo es por la gracia de Dios, Efesios 2, 8-9, Marcos 1, 40-45, Marcos 9, 22-23. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Nota: las implicaciones de este comentario son que, según ellos, Jesús podía dar sanidad a un enfermo, pero no era capaz de levantar a alguien de la muerte. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Nota: se destaca la importancia de la fe en medio de la crisis. 4:40, 5:34. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Nota: Jesús provee instrucción especial a su círculo íntimo. Véase 9:2, 14:33. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Nota: era costumbre emplear a llorones profesionales para que pusieran la nota de dolor en los funerales. Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Nota: Jesús habla figurativamente de la muerte, indicando que se trata de una condición temporal. Sus palabras son un reproche a la incredulidad y un aliento a los dolientes de antes y ahora. Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Nota: Marcos traduce el arameo de Jesús para sus lectores romanos. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Nota final. Una gran explosión de júbilo podía interferir con su ministerio de enseñanza y quizás precipitar una crisis antes de que se completara su obra. Estos dos milagros demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte y su respuesta a la fe sencilla.